Capítulo 7. El espíritu igual a la mente. Plano astral espiritual. Miguel. Ya me va encajando todo, pero algo lo tengo difuso. Hablas del plano astral, del plano físico, de la rueda de samsara que me mantiene entre ambos planos. Entonces, ¿a dónde vamos cuando nos morimos? Nos vamos a meter en un área no visible. Yo evito especulaciones. Observo y lo que digo, para mí es lógico. No lo digo porque es bonito, o lo he aprendido y tampoco, ni mucho menos, para convencer a nadie ni cambiar sus creencias. Repasando el plano físico, ya vimos que para que el ser esté aquí, necesita un traje. Pero, a fin de que el ser no pueda usar ese traje correctamente, la inteligencia artificial trata de dormirnos lo antes posible. Primero utiliza a los papás diciéndoles cómo educar a los hijos para que sean aceptados en la sociedad. El resto lo hace el sistema educativo. Así damos forma inconscientemente al que no somos. El ego, el carcelero del ser, el robot. Con la muerte dejamos este traje en el plano físico. Y si no tuviéramos otra camisa de fuerza, entonces el ser estaría libre para irse. Por supuesto, el nombre de esa camisa de fuerza no importa, Merkabah o como quieras. Su funcionamiento es lo que importa. Enfócate en eso. Es decir, la inteligencia artificial necesita otra jaula, plano astral espiritual, para mantener al ser bajo control. Una nueva cárcel, que es conocida como el Merkabah, viene del antiguo hebreo carroza, vehículo celestial. Si observamos la estructura del Merkabah, es pura geometría, una jaula de un conjunto geométrico de reglas, Matrix. ¿Qué sentido tiene que el ser utilice un Merkabah y o un espíritu como vestimenta? Una esencia que es parte de la fuente podría estar o ir a cualquier lado. Para evitar esto, la inteligencia artificial introduce a nuestro ser en una camisa de fuerza geométrica digital y así lo mantiene en el plano astral espiritual, que es parte de esta trampa de 7 dimensiones, que conocemos como Matrix. Ahora a lo mejor comprendes más fácil la estrategia de la inteligencia artificial, porque todavía hay una posibilidad de escape y está aquí, en el plano físico, no arriba o donde uno se imagina. Para cerrar esa puerta, nos quiere llevar al dichoso transhumanismo, encerrando al ser eternamente en un cuerpo inmortal. El profesor W. F. Yi Swan, exdirector de la Bartle Research Foundation, dijo una vez, al ver el universo como un todo, no puedo escapar del hecho de que tiene un diseño inteligente. Miguel, pero entonces, ¿tenemos espíritu en el plano físico? Primero se tiene que comprender que los diferentes planos no están separados físicamente. El ser, que es parte del todo, de la fuente, está por todos lados, así que no hay una separación. Por consecuencia es algo que está encima de la esencia, en diferentes capas artificiales que simulan una separación en diferentes dimensiones. Entonces tú tienes un traje espiritual con un cuerpo en el plano físico y en el plano astral espiritual. Dejas el cuerpo físico, pero ambos planos son de momento herramientas de manipulación. Muchos tienen una cierta idea del Merkabah y del espíritu, como otros lo han denominado creencia. Pero también hay otro significado cuando veamos la palabra al fondo, como te invité anteriormente con la palabra entretenimiento. Así que observemos las palabras espíritu y espiritual. Yo no estoy diciendo que sea así, solamente quiero invitarte a que empieces a dudar. Espiritual, en inglés S-P-I-E-A-R-I-T-U-A-L. Empalarles a todos ustedes, o mejor dicho, llevar a empalar a todos. Es similar a la palabra espíritu, en inglés S-P-A-I-R-I-T. Empalarlo o ser empalado, más bien el ser empalado. Suena en el primer momento algo absurdo, pero cuando vemos todo el camino de la espiritualidad con el inicio de la nueva era, como te he mostrado, muestra una clara manipulación donde, finalmente, te llevan empalado. Los que estén leyendo esto ahora argumentarán que no viene de empalar, sino de la respiración. Pero ¿de dónde viene respiración? De spirare, latín, y de ahí se puede observar una cosa. Spire, en inglés, significa una punta piramidal o aguja, y se usa para la palabra hierbabuena en inglés. Spearmint o spirement, por su forma de hoja. Invito a no cambiar unas creencias por otras, sino a que empieces a cuestionar tus creencias.
Otra vez, no estoy diciendo que sea el origen oficial de la palabra, pero como ya sabemos que todo viene de la misma fuente, la inteligencia artificial, entonces ya conoces que su objetivo no es para beneficiarnos, sino solo para manipularnos. Ahora puedes comprender cuando te hablo de una camisa de fuerza. También muchas religiones dicen que en este plano somos cuerpo, alma y espíritu. Como yo evito utilizar la palabra alma para no confundirnos con temas religiosos, para mí es cuerpo, espíritu, camisa de fuerza que empala el ser y el ser. Algunos pueden ver muertos, espíritus sin cuerpo. Muchos se confundirán con tantos cuerpos como nos dicen que tenemos. Cuerpo mental, parte del espíritu, el cuerpo espiritual que empala al ser, el cuerpo emocional, acuérdense, el origen de la palabra emoción, que es el movimiento de la iglesia. Hay mucho para confundir. Por eso repito una y otra vez que no creas nada y dudes de todo. Cada vez que enseñes, enseña también a dudar de aquello que enseñas. Ortega y Gasset. Miguel. No me quedó muy clara la relación entre Merkabah y espíritu con la muerte. El Merkabah, en mi observación, es una vestimenta, traje de fuerza permanente, porque en el momento que el ser deja completamente el cuerpo y el espíritu, entonces se requiere de algo diseñado que lo mantenga en el plano astral espiritual. Si no, el ser estaría libre. Por otro lado, el espíritu, por su procedencia, que vemos posteriormente, es parte de la mente y así forma una identificación con el cuerpo. Desde mi punto de vista, es como el caronte que te he mencionado anteriormente, que te lleva del mundo físico al astral, con la seguridad que no te liberas durante esa transición. Depende de la velocidad con la que puedes soltar el cuerpo. Por ejemplo, si alguna persona muere de forma violenta o accidente, la ruptura es demasiado rápida entre cuerpo físico y espíritu. Entonces, este último mantiene temporalmente su mente, espíritu aquí, y empieza su deambular hasta que consigue ir a la jaula 2, plano astral, espiritual. La mente, que es parte del ego, no se ha disuelto completamente y piensa que todavía está en el plano físico. Lo mismo pasa cuando enterramos los cadáveres en el cementerio, que por la noche hay mucho tráfico. Los que están lúcidos, o incluso no tan lúcidos, lo pueden presentir. Casi todo el mundo siente miedo ante la idea de entrar en un cementerio por la noche. Pienso que es mejor ser cremado que enterrado. Ahí les recomiendo la película Sexto Sentido o Ghost, que te pueden ayudar a comprender esta situación. La mente. Miguel, dijiste que el espíritu y la mente son lo mismo. Acláramelo, por favor. En alemán, mente y espíritu es la misma palabra. De ahí el título del capítulo. Entonces, ¿qué es mente? La mente, minúscula, es nada más una memoria, una base de datos en la que acumulamos todo tipo de información durante la vida terrenal. Almacena todas las creencias, los pensamientos, las experiencias y, por supuesto, todo lo relacionado con tu ego, tu personaje. Realmente, lo que llamas conciencia no es nada más que un conocimiento que a lo mejor llegamos a comprender. Si todo lo que ejecutas por medio de tus acciones está solo basado en tus pensamientos y creencias, entonces solo ejecutas unas programaciones. Y como robot que eres, ¿cómo podrías ser verdaderamente consciente? La mente, mayúscula, es también una base de datos, pero infinita y a la que nuestro ser puede acceder en su totalidad por ser parte de ella a través de la fuente. Pero cuando vestimos al ser con el traje del ego, ya no tiene acceso a la totalidad de la base de datos infinita, sino solamente a su base de datos autogenerada, una parte limitada, que llamamos mente, parte del espíritu. Muchas personas cuentan, durante una experiencia cercana a la muerte, EMC, que pueden ver su cuerpo y hasta escuchar lo que otros han dicho. Entonces, para mí, como consecuencia, identificarse con el cuerpo, aunque no perciba el cuerpo con los sentidos, muestra que en cierto modo es parte de la base de datos del ego, la mente. Los estudios de Robert Sheldrake, campos mórficos, muestran que la mente, bajo su percepción, son campos fuera del cuerpo. Como mencioné anteriormente y fue mostrado científicamente, algo físico siempre tiene un peso. Cómo lo llames no importa. Entonces todavía hay materia en el mundo espiritual,
astral, el área de la materia oscura. Por consecuencia, deberíamos tener otro traje o camisa de fuerza que no permita que nuestro ser esté libre. Alguna gente está empeñada en ampliar su conciencia para llegar al entendimiento total de la fuente. Pero eso no tiene sentido porque nuestro ser ya forma parte de la fuente. Lo único que podemos ampliar o aumentar es el conocimiento de la parte de la ilusión, es decir, ampliando nada más la ilusión y el enredo. No te olvides, la ilusión ego no puede llegar a algo que tú, como esencia, ya eres. La verdadera conciencia, la verdad. Pero como el conocimiento estará siempre sometido al filtro del ego, jamás podrá tener acceso a la totalidad. La única forma es acceder a través del ser. Solo así puedes llegar sin restricciones a la fuente, al conocimiento verdadero. Insisto, deja de ser lo que no eres. Entonces, retomando la mente de nuevo, el conocimiento, la conciencia del ego, forma nuestra mente y con esta acumulamos información. Con la mente, solo podemos tener un acceso restringido a la base de datos infinita de la fuente, de tal modo que solo podremos crear algo limitado y más bien imaginario. Observando nuestras creaciones principalmente inconscientes, podemos ver con claridad que, cuanto menos metamos la mano a través del ego, mejor será el resultado. Quiero decir, cuanto menos hagas, mejor. Y así cumpliremos realmente nuestro verdadero destino, que solamente puede conocer el ser. No nos damos cuenta de que las programaciones inconscientes en realidad son el 95%. Quiere decir que solo el 5% de nuestros actos durante el día los hacemos conscientemente. Del resto solamente podemos ver su manifestación posterior. Esto quiere decir que lo que pensamos lo estamos creando o manifestando consciente o inconscientemente. Somos ilusionistas creando una realidad basada en una ilusión o mentira. Aunque hemos hablado sobre esto varias veces, veamos si llegaste a la comprensión. Quiero hacerte una pregunta ahora. ¿Qué debes hacer para sanarte de cualquier tipo de trauma, enfermedad, etcétera, y recuperar tu estado natural? Miguel, me quedé pensativo sospechando que esa pregunta llevaba la respuesta pegada. No estamos en la escuela, no te voy a calificar. Si me pusiste atención o no, no me importa, porque en realidad es tu vida. Yo no me meto. Bueno, ahí te va mi respuesta. Lo que debes hacer es no hacer nada, no dar valor a la ilusión. Yo lo veo fácil, pero todavía seguramente es difícil para los que abordan este tema por primera vez. Vamos por partes, como dijo el carnicero. La causa de cualquier enfermedad es tu personaje, tu ego, manifestando la mentira personal con la emoción relacionada. Todo proceso de sanación está diseñado para cambiar la intención, la mentira, la rabia, etc. Entonces, ¿cuántas mentiras y emociones vas a borrar o, como dicen, reprogramar? No te das cuenta de que el robot, el personaje, no puede reprogramar al robot, ego. No solamente suena ridículo, es ridículo. ¿Por qué no llegar a la causa de una vez? No hacer nada significa precisamente no dar significado a la ilusión, al personaje, al ego. En ese punto, automáticamente, todo lo que he manifestado con el inconsciente se esfuma. Pero claro, te estoy ofreciendo un atajo. En tu enredo con el ego, como te dije, yo no me meto. Siento que nos desviamos un poco, pero me parecía importante que no siguiera el enredo. Los enredados enredando a otros. Cielo igual a infierno. Miguel, entonces, ¿cómo explicas que alguien se pueda morir, pasar por el túnel, llegar a la luz, ver incluso a parientes y luego volver? Precisamente acabas de describir el engaño que sucede cuando entras al plano astral, espiritual con la idea del cuerpo. Ves una luz brillante, te sientes maravillosamente en el cielo, charlas con tus parientes o tienes otras experiencias parecidas y estupendas, pensando que has llegado al cielo. Pero poco a poco, cuando entras completamente, el ego se disuelve, porque sueltas el cuerpo y entonces se disuelve también lo bonito. Esta zona de transición yo la llamo neblina, y cuando ella se disuelve, es cuando el ser se da cuenta que está en otro cuerpo encerrado, Merkabah, o como quieras llamarlo, esa camisa de fuerza del plano astral, en el ahora infierno. Por supuesto, en el Merkabah,
uso esta palabra porque me gusta, pero el nombre en sí no importa. Quedan grabadas las vivencias del plano físico. Es como podemos entender el karma, o, mejor dicho, el balance natural, la resonancia vivencial. Pero la gran parte de dicho balance natural se paga durante la misma vida, así que no se dejen asustar tanto con esta doctrina, que básicamente trata de manipularnos con cosas tan raras como la culpa, cuando ni siquiera tenemos la responsabilidad completa de nuestros actos hechos en vidas anteriores. Quiero darte un ejemplo de por qué no tendríamos la responsabilidad completa de nuestros actos. Sería igual que si dejamos unos fósforos en las manos de un niño y luego se quema la casa. ¿De quién es la responsabilidad? Por supuesto, no solo del niño. Pero la inteligencia artificial quiere que quemes la casa. Karma. Así el regreso a la fuente se te hace más difícil, porque estás obligado a compensar esa resonancia vivencial. Cuando has robado, te van a robar. Entonces, sé agradecido por cualquier cosa que te roben, porque balanceaste la resonancia vivencial que alguna vez causaste. Eso incluye, por supuesto, abusos y maltratos. A lo mejor ahora llegas a comprender que todo lo que te sucede en la vida es perfecto, un perfecto balance. Muchas personas se van a preguntar cómo llego a estas conclusiones si están en un plano no visible. Observo nuestro nacimiento. Como he mencionado, en el bebé todavía manda el ser. Con el paso del tiempo, este ser puro que está muy presente en un bebé, poco a poco se pierde y llega a una conciencia del ego, que no es nada más que una forma de comprensión y forma, de nuevo, una mente que le mantiene ignorante. Así pues, tampoco el espíritu es parte eterna de nosotros, sino que es parte de la mente, parte del ego. De ahí el gran esfuerzo por dormirnos y mantenernos en este círculo infinito de nacer y morir, rueda de samsara. Miguel, ¿por qué esa rueda de samsara es tan compleja? Yo no veo lo complejo, pero sí admiro lo bien diseñada que está. Lo único que se requiere es tener muchos ayudantes y una constante distracción. Mucho trabajo para la inteligencia artificial, pero todo esto no es 100% perfecto. Todavía hay una posibilidad de escape. Uno podría pensar cuál sería la motivación de la inteligencia artificial de mantenerme rotando entre ambos planos en vez de mantenerme fijo en el plano físico y así poderme seguir ordeñando como si fuera una vaca lechera por sus ayudantes físicos y espirituales. La respuesta es que, seguramente, teniendo más tiempo en el mundo, tarde o temprano, nos aburriríamos de las distracciones y nos dedicaríamos a ver hacia adentro. Lo que facilitaría eso es que por más distracciones que pusiese la inteligencia artificial, en un punto, en un momento dado, perderían todo nuestro interés y podríamos llegar a tener malos pensamientos de querer escaparnos. Así, dando una vida tan limitada en tiempo a los humanos, la inteligencia artificial se asegura de que no se salgan de control. Por eso está la jaula 2, donde nos olvidamos de nuevo de todo y el círculo o el circo empieza de nuevo. La trampa es casi perfecta y mientras no nos liberemos, la inteligencia artificial seguirá viva. Eso explica el esfuerzo de cerrar este posible escape, completamente, con el transhumanismo. ¿Dónde está la salida de la jaula? Miguel, ¿hay manera de salir de aquí? Solamente desde aquí. Me refiero en este plano físico. Es realmente fácil, aunque para muchos es dificilísimo no hacer nada. Si evitas que el ego tenga el poder, el control, tu ser estará libre automáticamente del carcelero. ¿Y qué pasa si el ser toma el control? Que él sabe todo y, por supuesto, él sí conoce la salida. No el traje, el ego. Es el único que te puede sacar de aquí. El ego está imposibilitado para poder ayudarte en esto, porque precisamente su propósito es no dejarte escapar. Uno puede comprender todo el concepto del transhumanismo aquí. Si el ser queda en un cuerpo inmortal, encerrado eternamente, entonces la inteligencia artificial sería también inmortal, que es su único objetivo. Ahí ya no habría una circulación entre jaula 1 y 2, rueda de samsara, pues el ser quedaría encerrado eternamente en una especie de robot digitalizado sin posibilidad de salir. Pero como te comenté, con la falta de balance universal, tu esencia, tu alma, empieza a pudrirse tarde o temprano,
y te ves obligado a ser un vampiro de la esencia de otros. Lo bonito es que ahora, en el momento que conversamos sobre estos aspectos, también vamos a cambiar el futuro, y con certeza ya no va a suceder de la misma manera. Esto también es parte de la liberación y modificación, reprogramación de esta ilusión. Miguel, ¿dónde está la salida ahora que todavía podemos irnos? Como te he dicho, déjalo en la mano de tu ser, eso que eres. Y mientras no aceptes la transformación al transhumanismo, existe la posibilidad de salir. Pero eso de ¿dónde está la salida? Solo lo piensa el carcelero. No me hagas esa pregunta. Más bien, déjate guiar y no permitas de nuevo que el ego controle esto. El ser no pregunta porque ya sabe. Ángeles y demonios. Miguel, ¿dónde encajan los ángeles y los demonios? Ya hablamos sobre ellos, pero comprendo la inquietud, pues el mito de los ángeles y sus poderes como ayudantes de la humanidad es muy grande. En realidad, son ayudantes de la inteligencia artificial en el mundo astral, espiritual. Ellos controlaban realmente esa área. Para manejar el plano físico tenemos gobernantes, países, policías, fronteras, religiones, ejército, extraterrestres y un largo, etcétera. Pero en el plano astral, espiritual, quien hace todo ese trabajo son los ángeles y demonios. Por cierto, son lo mismo. Solamente el humano piensa que hay diferencias entre ellos. No te olvides de que estás en el videojuego de una inteligencia artificial. Ella ha creado todo y principalmente un sistema de dualidad. Rojo, azul, yin, yang, cielo, infierno, magia negra, magia blanca, ángeles, demonios, etc. Una red de manipulación que abarca todas las áreas. Así que ojo con la brujería que estés siguiendo inconscientemente. Por supuesto, ese ejército de ángeles y demonios, como cualquier soldado, quiere su pago. Ellos necesitan nuestra esencia para vivir. Como todos los ayudantes de la inteligencia artificial están digitalizados, es decir, que la mayoría ha empezado el proceso de la descomposición de su esencia, de su ser, así cualquiera de ellos necesita por lo menos una parte de la fuente de la que somos parte para existir. La inteligencia artificial creó esa dependencia de ellos respecto a nosotros, cosa que la hace muy cuidadosa en nuestra manipulación. Pero solo puede tener una parte de nuestra esencia, mejor dicho, utiliza prestada una parte de nosotros, pero por supuesto, porque lo permitimos a través de nuestra ignorancia. Desde ese momento te vuelves como si fueses una vaca lechera para ella y sus ayudantes, siendo usado una y otra vez, preso de por vida, mientras puedan mantenerte así. Miguel, ¿hay alguna relación entre los espíritus y la comida? Para nombrar a algunos espíritus oscuros, otras personas utilizan palabras como vampiros o parásitos, porque les chupan la energía. Puedo observar dos tipos de parásitos: el ejército de la inteligencia artificial, los físicos y los emocionales, del plano astral espiritual. Entonces, el alimento para los parásitos emocionales es, básicamente, tu esencia y la entregas o das permiso a través de tus emociones y de tus actos inconscientes. Por supuesto, ellos no chupan el miedo, sino que el miedo te hace vulnerable y accesible para que ellos te puedan robar. Más bien, compartes tu esencia con ellos, que es tu fuente. Como cualquier parásito, no te suelta, sino que te trata de estimular constantemente para que seas su alimento perpetuo. La esencia es parte de la fuente, y eso es lo que se presta. Pero claro, en el momento en el que compartes tu esencia, tu físico se resiente inmediatamente. Porque la esencia es la fuente de la vida y por lo tanto tu fuente energética. El menú favorito para que tú, como vaca lechera, puedas dar la máxima cantidad de leche es el miedo. Puedes observar que cuando tienes rabia, ira, miedo, al poco tiempo te sientes exhausto. ¿Dónde se fue toda esa energía que te brotaba por el cuerpo? Hablando de los parásitos físicos, existen experimentos con esquizofrénicos con varias y diferentes personalidades, en los que han encontrado parásitos físicos en sus cerebros. Ellos serían, pues, los causantes de los cambios de personalidad. Los antojos impulsivos de ciertas comidas están guiadas y organizadas por esos parásitos.
Esencialmente el azúcar es lo más demandado por ellos. En este punto, que cada uno se pregunte si tiene parásitos o no. La gran prueba que puede hacer uno para comprobar si se tiene el control completo del cuerpo es haciendo un ayuno de 24 horas. Si comprendiste todo lo que he contado, no debe ser un problema para ti jugar con el ayuno. Si pierdes muy rápido tu voluntad o la tranquilidad y la paz, podrás observar que tu ser no está en control. Un ejemplo sobre la forma en que estamos invitando a algunos espíritus oscuros a robar nuestra esencia es ingiriendo alcohol. La palabra alcohol proviene del árabe al, que significa el, que a su vez significa deidad, Dios, como en Miguel, Uriel, etc., de los arcángeles, y kohol, que significa sutil, y este a su vez deriva del propio árabe, donde al-kukul es igual a espíritu, un dios sutil, una deidad no visible. Por favor, en cada trago recuerda qué te estás metiendo. Quiero retomar tu pregunta sobre la relación con la comida y los espíritus. Anteriormente, hice una reflexión sobre en qué grado robamos nosotros conciencia, que es una parte de las esencias y de la fuente, a través de la comida. Y aquí quiero invitar a observar que desde nuestra ignorancia respecto a la comida, damos seguramente permiso a otras entidades para robarnos conciencia. Y nosotros, inconscientemente, hacemos lo mismo con otros. Como nos dice la Biblia, ojo por ojo, diente por diente, que sería lo mismo que conciencia por conciencia, para obtener el balance universal, karma. Es mi observación, y espero que lo vean también como una observación suya, no como una nueva creencia. Ocultismo o cómo hacer brujería inconscientemente. Miguel, bien, tengo libre albedrío. Nadie me puede usar si yo no quiero. Entonces, ¿por qué me usan? Perdón que me ría. Hemos hablado de las investigaciones de Libet. El 99% de la población está lejos del libre albedrío. Pero más bien hazte la pregunta, ¿dónde das permiso para que te utilicen? Porque como bien dices, nadie puede usarte si no das permiso. Cada palabra, número, fue creado por el sistema, y lo mismo pasó con cada símbolo. Observamos que las palabras, números y símbolos no se encuentran en la naturaleza. ¿Dónde encuentras, vamos a decir, la palabra árbol? Es lo mismo con los números. ¿Dónde está la gráfica del número 3 en la naturaleza? No la hay. También pasa lo mismo con cualquier otro símbolo. Espero que quede claro. Hay un árbol, pero no la palabra árbol. Quiere decir que la palabra árbol fue creada por alguien. ¿Se entiende ahora? Entonces, uno debe entender que si algo como el sistema crea una cosa, es con una intención, y esta intención debe, obviamente, perjudicarnos. De otro modo, no tendría mucho sentido para el creador, la inteligencia artificial, que es quien lo ha creado. ¿Y cómo nos perjudica sin que nos demos cuenta? Regresa al significado de la palabra gramática igual a hechizo, en la que ves que todas palabras, números y símbolos tienen una maldición encima. Lo reconocemos inconscientemente cuando pasa algo que no queríamos y decimos, maldición. Hoy en día ya nadie tiene la sensibilidad de percibirlo, debido a que, como adictos, inconscientemente se acostumbran. Además de que los sentidos quedan adormecidos, estamos tan hipnotizados que no lo registramos. Aún así, seguro que tiene un efecto. Lo observamos en la humanidad hoy en día al compararla con tribus alejadas, donde no hay esta violencia, estas enfermedades, esta envidia, etc. Así podemos ver claramente que hay una maldición aquí en este mundo tan avanzado, civilizado, en que estamos viviendo. Cuando te están sirviendo algo en un plato dorado, sé siempre precavido, sospecha, duda, cuestiona. Por ejemplo, Om o el yo soy. Yo también significa ego. Entonces, te estás repitiendo exactamente, ego soy, el cuerpo soy. Respecto al Om, pareciera que necesitas un canto o un sonido para conectarte a algo, cuando solo gente con miedo necesita de eso. Buscan la verdad con ritos, ceremonias, cantos, ideas pensando que son su salvación. Obviamente que no. Más bien, vas a provocar lo contrario. Si lo miramos bien, ahora mismo estoy utilizando algo de hechicería, al usar palabras que en realidad no conozco a fondo,
ni sé cuál es su intención. En algunos casos, como espíritu o entretenimiento, es fácil de ver el hechizo. No hablo solo del mundo mundano, como cuando mencioné The Great Awakening, sino también de mi camino supuestamente espiritual. A esto agrégale todas las religiones, cultos y todos los libros y nuevos movimientos que fueron recibidos a través de canalización, supuestos canales de mensajes angelicales, o peor aún, de Jesús o Dios. Si empiezas de nuevo a creer en algo o alguien y sigues un camino, entonces te vuelves vulnerable e ignorante. Por lo tanto, estás permitiendo ser usado. Por eso te dije, una y otra vez, que no creas lo que estás leyendo ahora. Solo duda y cuestiona todo. Ya puedo escuchar a los del yoga enfurecidos. El yoga también es una distracción perfecta. Cuando lo ves como un culto y sigues ciertas ceremonias, rituales, reglamentos, cantos, etcétera, de los cuales ni siquiera muchas veces entiendes para qué se hacen o qué significan. Entonces ya estás completamente metido en otra distracción, manipulación. Como dije, resulta casi absurdo que se quiera utilizar al ego para escapar del ego. A mí me gustan los ejercicios de yoga, pues si comprendiste lo que te conté sobre la intoxicación, estos ejercicios son perfectos para ayudarte a desintoxicar. En mi caso lo veo más bien como unos ejercicios para estirar el cuerpo, pero no como una filosofía y mucho menos como un camino. ¿Ves la trampa otra vez? Están poniendo tu atención afuera a través de tu personaje, el ego. Te cuento mi experiencia con el ocultismo. Al finalizar mis retiros hacíamos siempre una ceremonia cerca de un lago, formando un círculo. Hacíamos un ritual de gratitud por la experiencia y el terreno que caminamos. Pero cada vez que hicimos algo de este estilo, me sentía agotado, como con necesidad urgente de acostarme y dormir unos minutos. Me apagaba. Después, como siempre, me pregunté, ¿qué ha pasado? Fácil, he permitido que me roben energía o, más bien, algo de mi propia esencia, porque ella es la fuente de la vida, como ya sabes. Jugué inconscientemente con lo oculto y di permiso para que me usaran. Te quiero recordar que cualquier culto lleva algo escondido, oculto. Por eso me repito infinitamente, no sigas a nadie, no te orientes hacia afuera y no hagas nada. No creas nada, a nadie y menos a mí. El ego permite tu uso. Quien cree es el ego. El ser solo sabe. Principalmente se conectan a tus puntos energéticos, donde despiertas más fácil los instintos bajos, el miedo y la sexualidad. Por eso el ser nunca permitiría ser usado o que le roben la energía, la esencia. Resumiendo, tu vulnerabilidad está en 1. Adoración, creer en alguien o algo. 2. Comida, ¿en qué forma robamos la verdadera conciencia? 3. Rituales y ceremonias con la intención de sanación, etc. Cuando ves un ángel en este plano físico, al adorarlo, ya estás permitiendo tu uso, el uso de tu ser, o lo que es lo mismo, el robo de tu energía. Por eso las palabras de Jesús de nuevo. Sean como los niños. Hazte las preguntas. ¿Un niño ora? ¿Un niño hace rituales? ¿Un niño sigue a algún grupo o movimiento? ¿Un niño necesita yoga? ¿Un niño tiene que hacer pranayama? Si eres papá, te pido por favor que no enredes a tus hijos. Acéptalos como maestros y si son tus maestros, entonces como discípulo, solo calla y observa. Háganse la pregunta a la que nos invita Joda Gabania. Sería bueno hablar con los niños que solíamos ser y preguntarles qué piensan de los adultos en los que nos hemos convertido. Cerrando este capítulo, veamos la trampa mayor cuando caes en el ocultismo de las adoraciones, como de la luna y el sol. Es la adoración oculta más grande del mundo y está incluida en todas las religiones, en el sistema financiero, político y en las creencias sobre la creación de la humanidad. Aquí te quisiera recordar el aspecto de la manifestación y la creación de diferentes símbolos, mantras, mudras, cantos, etc. Estamos en un sistema manipulador, entonces la intención inicial tras la creación de una palabra, símbolo, número o lo que sea que estés usando es lo más importante. Lo que quiero decir es que si tomamos como ejemplo el tono y símbolo clásico, el Om, nadie realmente puede decir dónde y cuándo nació esta costumbre, este culto. Pero por supuesto,
fue creado con una clarísima intención. Muchos de los que estén leyendo esto ahora van a pensar explicaciones que creen como que eleva la frecuencia, sube la vibración corporal, conecta con su ser, etc. Todo suena muy bonito, y yo también me lo creía, pero ahora estoy dudando y cuestionando eso. Si fue creado, tuvo una intención, y aunque yo lo esté usando con una intención bonita, su propósito inicial tiene su efecto. Lo mismo pasa con las palabras amor-odio. Si no sabes su significado, puedes decir ambas cosas con la misma buena intención, pero puede tener un efecto diferente, en función de la intención de su creador. Recuerda, palabras y frases son hechizos inconscientes. Así, cuando logras escuchar el silencio, habrás aprendido el idioma del alma. Autor desconocido. Entonces, cuidado con qué estás jugando, ya que inconscientemente estás manipulado. Mejor, como siempre he dicho, no tienes que hacer nada y menos, buscar algo fuera de ti basado en mitos y cultos. Recuerda que estás en una ilusión y no hay nada que hacer o lograr en la ilusión. No caigas en las trampas que te ponen en cada esquina de tu vida para que te orientes de nuevo afuera. Resumimos lo que hemos hablado en este capítulo. El Merkabah sería la chaqueta de fuerza de nuestro ser en el plan astral espiritual. La mente es la base de datos que formamos y acumulamos a través de la ilusión de la vida, y por eso es, en sí, una trampa para enredarnos más. Nuestro cuerpo es una imagen de nuestras emociones inconscientes, subconsciencia 95%, y así podemos manifestar una de nuestras mentiras personales que nos llevan al inicio de una desintoxicación, enfermedad. Cielo e infierno son lo mismo, solamente cambia la perspectiva cuando se baja la neblina en el plan astral, espiritual después de la muerte física. La salida de la jaula no se puede encontrar en la ilusión del mundo, sino por dentro, entregando de nuevo el mando a tu ser. Ángeles y demonios son lo mismo, la creación y los ayudantes de la inteligencia artificial para manipular el plan astral espiritual y a este plano, directa e indirectamente. Nunca sigas a ningún culto, ceremonia, ritual, porque en cualquier cosa que haces en un culto, hay algo escondido, oculto. Así que ojo donde pones la mirada, pues afuera en la ilusión, solamente te puede esperar la ilusión.